también. Entonces, esa parte de las habilidades, pues como de hacer concesiones, que era lo que mencionábamos entonces también ayer, y lo que mencionábamos, pues que la DBT no solamente sirve para, o no solamente ha demostrado su eficacia en ese tratamiento de la inestabilidad emocional, sino también con esa parte de las autolesiones, de los intentos de suicidio, que en muchos casos se presenta en esa parte de del TLP, que de hecho era una pregunta que ustedes me hacían ayer. Bueno, ¿cómo sé si la psicoeducación, el paciente con TLP no lo va a utilizar, digámoslo en un sentido, para manipular la situación? Entonces mencionábamos que es diferente o que hay que entenderlo desde, sí, obviamente en el TLP hay manipulación, pero la manipulación que se puede observar en el TLP va diferente a lo que se entiende, por ejemplo, por manipulación en el componente más desde del trastorno antisocial de la personalidad, ¿cierto? O en el narcisista de la personalidad, donde, claro, hay una manipulación como tal. Entonces, importante separarlo, pues separar como estos dos aspectos, que la manipulación es más por una búsqueda de, de, de evitar el abandono. Y hablábamos de lo primero, pues hicimos una pequeña introducción a lo que era la terapia cognitiva basada en el mindfulness, aunque ya lo habíamos mencionado en otra ocasión, que el mindfulness pues viene también a romper un paradigma, por eso también hace parte de las terceras generaciones, siempre se rompen con paradigmas para que se cree una nueva generación. Vamos a hablar entonces un poco sobre el mindfulness. Antes de eso, así como iniciamos la clase del día de ayer, les voy a compartir el formulario. Por acá estaba observando que ya muchas personas lo lograron realizar, lo lograron diligenciar. Recuerden que no se lo tienen que enviar a, pues a nadie, es algo más para ustedes, para que ustedes corroboren y comprueben pues cómo está eh, su proceso de aprendizaje. El mismo que les voy a enviar es el mismo que le envié ayer. Hola Dana, ¿cómo estás? Eh, bueno, el diplomado ya hoy es nuestra penúltima clase. La clase o las clases terminan mañana, pero no hay ninguna dificultad que hayas entrado hoy. De hecho, bienvenida Dana. Las clases las puedes ver también en diferido. No sé si tú te encuentras en el grupo de WhatsApp, si no, de pronto alguien que te pueda colaborar con el enlace, y te voy a compartir lo que son las clases grabadas. Todas las clases del diplomado, desde la primera hasta mañana, que es la última, quedan grabadas. Entonces las puedes ver, pues para que de pronto te pongas al día. Igual, no te preocupes, porque el día, el, el lunes, este lunes que viene, es decir, este lunes cae 14, vamos a iniciar una nueva cohorte de terapia cognitivo-conductual. Pero no te preocupes si de pronto no te da el horario, lo puedes ver en diferido. Pero este lunes 14 iniciamos una nueva clase, pues una nueva cohorte, nueva cohorte. En total son 9 clases. Hoy es nuestra clase número 8. Les voy entonces a mostrar, bueno, para las personas que apenas se unieron, para que lo puedan ir viendo, para que lo puedan ir trabajando, o como les menciono, si prefieren que las clases sean en vivo, muchos pacientes, perdón, muchos estudiantes pues les gusta como que sean en vivo, obviamente pues porque también en vivo se comparte material o se trabaja en algunos casos que quizás en diferido no se tenga esa opción, lo puedes hacer, lo puedes hacer. Ya te voy a dar el contacto de nuestra coordinadora para que te pongas entonces al tanto de cuál va a ser el enlace de conexión. Y por acá voy a compartirte, pues para Dana y para las personas que se unen apenas el día de hoy, que no hay problema, es este. Es decir, ahí están todas las clases hasta el momento. La de ayer muy posiblemente no la hayan subido, pues porque tienen que modificar un aspecto más
desde quitar como el momento de la clase donde se hace el descanso para que no lo tengan que volver pues como a revivir, pero lo pueden volver a ver allí. Allí lo pueden volver a ver o, como les menciono, si prefieren, el lunes 14. Este lunes 14 van a abrir una nueva de terapia cognitivo-conductual. Bueno, vamos a continuar. Ayer estábamos entonces hablando de lo que es la terapia cognitiva basada en el mindfulness. De hecho, la empezábamos entonces a trabajar. La terapia cognitiva basada en el mindfulness ha mostrado cambios incluso en esos aspectos a nivel cerebral. Recuerden que eso ya se los había explicado. Eh, en un momento, compartir. Listo. Recuerden que yo les había explicado que es importante tener en cuenta lo que no solamente es la terapia basada en el mindfulness, sino que también hay unos aspectos donde trabaja un cambio a nivel contextual de los pacientes. No es solo meditación, va más allá de la meditación. Ayer les estaba mencionando que hay una enfermedad, si le queremos llamar así, es un diagnóstico del siglo XXI, que va más allá de la depresión o solamente ansiedad. De hecho, eh, nada más esta mañana, mientras iba al trabajo, me estaba escuchando un podcast de cómo a lo largo de los tiempos han cambiado las diferentes manifestaciones clínicas de lo que es salud y estaban hablando de lo que es salud mental y que en muchos componentes de los cambios como contextuales o de los cambios en la historia de la humanidad, esta generación, en la generación donde todos estamos viviendo, por las necesidades laborales, por las necesidades también económicas, porque pues sabemos que los tiempos han cambiado, ya digamos, la expectativa de vida también ha aumentado, entonces eso también genera que la expectativa laboral sea un poco más amplia, sea un poco más exigente. Y al ser más exigente, obviamente nos pone una sobrecarga a nivel emocional. Entonces, ¿qué quiere el mindfulness? Pues que es una terapia cognitiva basada en el mindfulness, un cambio en la percepción de los pacientes. Ayer, por ejemplo, que de hecho estábamos hablando de la ACT, de la terapia de aceptación y compromiso, yo les mencionaba, diferente es lo que es el sufrimiento y diferente es lo que es el dolor, ¿cierto? Que de hecho era una pregunta que me realizaban. El sufrimiento es más desde la percepción, ¿cierto? El dolor es algo más un componente físico, entonces es cómo aceptar la realidad. De pronto a veces no podemos cambiar la realidad, pero sí podemos cambiar la percepción que nosotros tenemos de esa realidad. Vamos a ver una introducción a la parte del mindfulness. Hola Gladys, ya las clases grabadas les envié el enlace bueno, es el mismo enlace que les he mencionado. Tan así, la dicto yo. Entonces, es una práctica de atención plena, que de hecho pues les había mencionado que a nivel cerebral también hay cambios importantes que hay que resaltar, incluso cambios a nivel cerebral. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el paciente pueda tener o pueda adquirir una serie de hábitos que son saludables, un estilo también de afrontamiento. Más que lo que de pronto se conoce coloquialmente o comúnmente de lo que es la práctica del mindfulness o una terapia cognitiva basada en el mindfulness, es un cambio hacia que el paciente tenga una nueva actitud hacia esa vida acelerada. De hecho, pues los orígenes y los fundamentos teóricos de la MBCT, una terapia cognitiva basada en el mindfulness, pues por unas siglas que están en inglés. De hecho, es un programa terapéutico, es muy estructurado, es muy nuevo, si lo queremos ver desde una parte de pronto más relativa, es a partir de los años 90 que se empieza y nace como una intervención para esa prevención de las recaídas para la depresión mayor recurrente, que de hecho pues hay bastante recaída y que también pues combina esas terapias o más bien esos elementos desde la terapia cognitiva de Beck. De hecho, hablábamos de Beck en la segunda generación, donde hay entonces unas creencias nucleares, unas creencias periféricas, donde obviamente pues el paciente tiene unas distorsiones cognitivas que se van a ver
en esa triada de la depresión, pero más allá de estar basado solamente en la terapia de Beck, el enfoque de la terapia cognitiva, por eso es terapia cognitiva basada en el mindfulness, es que el paciente pueda tener, digámoslo de una manera, una programación, un programa de reducción de ese estrés basado en el mindfulness y que su marco teórico va a integrar bastantes componentes principales. Lo primero es que ya sabemos que introduce también esas técnicas de Beck, entonces una introducción de técnicas para que pueda el paciente identificar, para que el paciente pueda observar, para que pueda también replantearse esos patrones de pensamiento que son negativos y que al fin y que son automáticos. Recordemos lo que veíamos de Beck, que incluso como son automáticos, el mismo paciente en muchas circunstancias no logra darse cuenta de que los está teniendo. Solo es cuando ya ha tenido pues un proceso terapéutico, cuando ya ha venido en un proceso de atención psicológica, que el paciente ya empieza a darse cuenta de cuáles son sus distorsiones cognitivas en una presentación de pensamientos automáticos, que por lo general son de corte negativo. Entonces, que el paciente tenga una terapia cognitiva, las puede identificar, pero que también es entrenar a los pacientes en esa atención plena al momento presente con una actitud más de aceptación y no juicio. Si lo queremos ver de pronto muy cerca de otra terapia que hemos visto o de otro modelo que hemos visto, desde la ACT, desde la terapia de aceptación y compromiso, donde la idea es aceptar muchos componentes que no podemos cambiar y no juzgarlos como a veces lo solemos hacer. Eh, También le relataba que lo que es, por ejemplo, esa terapia cognitiva basada en el mindfulness ha sido de pronto muy criticada. Incluso si soy sincera, al principio de conocer o al principio de leer o al principio como de ahondar mucho en esa terapia cognitiva basada en el mindfulness, yo también tenía como mis barreras. mm, De pronto también porque mi estructura cerebral o mi estructura de pensamiento es muy desde lo científico, desde lo analítico, entonces obviamente yo desconocía mucho el principio de lo que era la terapia cognitiva basada en el mindfulness. Yo creo que ya les he mencionado que una de mis modelos más predilectos ha sido como la segunda generación, ¿cierto? Sin desconocer y sin dejar de utilizar la primera. Entonces, claro, yo estaba muy reacia al principio, cuando empecé a investigar me empecé a enamorar muchísimo de las terapias contextuales, de hecho también pues las involucro en las terapias con pacientes y sobre todo la terapia del mindfulness, la terapia cognitiva o el modelo de terapia cognitiva basada en el mindfulness. Me sorprendió mucho darme cuenta cómo cambia no solamente la actitud del paciente, no es un cambio de actitud, es un cambio a nivel cerebral. De hecho, creo que ya en un momento les había explicado esto, de cómo el mindfulness cambia la estructura del cerebro, cómo permite la neuroplasticidad y es muy integral. Entonces ahí fue como cuando yo ya dejé ese muro de lo que de pronto tenía en el mindfulness, como les menciono, muchas personas de la primera generación o de la primera cohorte de terapia quizás también estén muy en lo que yo estaba antes, pero que ya dándome cuenta de cómo esa psicología, que es muy secularizada, ¿cierto? Es una psicología budista, pero muy secularizada, aporta a ese concepto de lo que es el sufrimiento, un sufrimiento de pronto vinculado al apego, a la aversión, a la identificación de los pensamientos. Cuando me refiero a apego es porque eh, es más como de algo filosófico, ¿cierto? Obviamente del componente científico, pero la psicología budista, muy secularizada, como les menciono, menciona algo del sufrimiento y es que nos apegamos de pronto al momento pasado o a un momento futuro que a veces nos impide vivir el momento presente. Entonces, que la idea es esa. La idea es esa, de hecho, es muy estructurada. La MBST es un programa que se aplica en un formato grupal. Por lo regular es un formato grupal, no siempre. Y el programa tiene una duración de 8 semanas, sesiones semanales de 2 horas, más un retiro pues como de día completo. Sí hay unos componentes que debemos tener en cuenta, pero que se han notado cambios en los pacientes ya
incluso a la semana número 6. Hay unos principios básicos de lo que es la terapia cognitiva basada en el mindfulness. Se puede ver desde varios aspectos. Un aspecto más desde constructo, un aspecto también como una práctica y como un proceso psicológico. ¿Por qué como un proceso psicológico? Porque hablamos de atención. Y la atención es la antesala para nuestros otros procesos cognitivos. Es más, si estamos con un paciente en terapia, supongamos no con una terapia de tercera generación, sino más de segunda generación, si el paciente no pone atención a sus propios pensamientos, es difícil que los logre identificar. Entonces acá ese proceso psicológico que nos propone o que nos da el mindfulness es hacer sentido, hacernos consciente de nuestros pensamientos, de que nuestros pensamientos también están afectando las emociones y por consiguiente también nuestro comportamiento, ¿cierto? Y que a veces nosotros vivimos en piloto automático. Y muchas veces sí, vivimos en piloto automático por el afán del momento, porque todo el tiempo quizás estamos como acelerados. Entonces la idea es dar una respuesta más controlada, más consciente de nuestros comportamientos, dejar de pronto de lado ese piloto automático que a veces la mente está. Y que como constructo tenemos lo siguiente, que tiene múltiples definiciones, todas centradas en el momento del aquí y en el ahora, y que puede ser relacionado con una parte de la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Es un proceso, bueno, es un constructo a nivel neuropsicológico, que de hecho se habla de la metacognición, de cómo los pacientes se dan cuenta de cómo está su propio procesamiento cerebral, cómo está su atención, cómo está su memoria, cómo analizan desde un componente obviamente subjetivo, pero también habla de la parte de la reflexión. Y como práctica, pues ya sabemos que permite tanto a profesionales como a pacientes medir o entender cómo están sus cogniciones, sus emociones, pero sin juzgarlas, ¿cierto? Sin decir yo por qué soy depresivo o yo por qué soy ansioso, no, es primero entrenar a las personas para que luego logren identificar al instante sus diferentes aspectos a nivel cognitivo que las llevan entonces a un aspecto comportamental. Hay los componentes del mindfulness, componentes que debemos tener presentes. Lo primero es una atención al momento presente, pues el más famoso que de pronto conocen es el aquí en el ahora. Centrarnos en esa capacidad de notar los pensamientos, de notar las emociones, las sensaciones sin reaccionar de manera automática y que también hay un cambio en esa relación con los pensamientos, es decir, una apertura a la experiencia. En lugar de tratar de eliminar o en lugar de tratar de luchar contra los propios pensamientos, la idea es que se fomente una actitud en el paciente de aceptación, de observación sin un componente de juicio. Muchos pacientes, sobre todo desde el componente más ansioso, presentan rumiaciones. Entonces, la idea es enseñar a los pacientes a identificar esos patrones de pensamiento que son negativos, a no quedar de pronto atrapados en los pensamientos, porque algo es, o en lo general que busca la terapia del mindfulness es esa, que los pacientes tengan una práctica de meditación plena, de conciencia plena y que no queden atrapados ni en el pasado ni en el futuro. Y como ya les he mencionado, pues hay obviamente un modelo de práctica de lo que es el mindfulness, pues ya como una técnica, es decir, se incluyen esas prácticas como la meditación, la conciencia corporal, el escaneo corporal o esa respiración consciente, una respiración consciente y un enfoque también experiencial. Pues de hecho, acá no solo los pacientes aprenden lo que es la depresión, lo que es la ansiedad. Recuerden que la idea de la terapia cognitivo-conductual es que sea muy educativa para el paciente, que él comprenda cómo son todos los componentes y todas las dinámicas en ansiedad y depresión. No solo eso, sino que también los pacientes puedan poner en práctica esas estrategias de respiración consciente, eh, para poder cambiar su relación con sus estados mentales. De hecho, la aplicación de la MBST es muy amplia.
no solo en depresión y ansiedad, pues en depresión mayores funciona muy bien, en el manejo de la ansiedad y el estrés, también en trastornos como por ejemplo el TDAH, donde son trastornos del componente de la impulsividad, eh, en muchos pacientes que tienen insomnio y pacientes con dolor crónico, que yo les mencioné el componente de la fibromialgia. Entonces, claro, la idea es que el paciente desarrolle una mayor resiliencia, que el paciente desarrolle un mejor bienestar emocional y ya les había mencionado, pues es un formato de 8 semanas. La idea es que si el paciente tenga tanto sesiones individuales como algunas sesiones que van a hacer de forma grupal y que también no solo se trabaja dentro del consultorio, sino que la idea es que también el paciente se lleve tareas, entre comillas, o ejercicios para la casa, como prácticas de meditación plena, como ejercicios de conciencia de su vida cotidiana, de autorreflexión. Hay personas, y acá pues entre otras cosas, hablando, hay personas que, porque también hay que hablar a quién beneficia y a quién no beneficia, como lo hemos visto en los otros modelos. Hay unos pacientes que se van a beneficiar muy bien del mindfulness, de la terapia cognitiva basada en el mindfulness, pero hay otros que no. Entonces, hay que hacer un análisis primero de qué tipo de paciente o con qué tipo de paciente estamos, porque aunque la terapia suena muy linda, suena, y de hecho pues es bellísima y suena muy eh, fructífera para todos, no lo es tanto. Les voy a explicar por qué. Resulta que no influye la edad. Ya voy a eso. Muy buena pregunta, Ana. De hecho, es importante tener en cuenta que sí, hay muchas aplicaciones clínicas, pero antes de entrar a eso, que pues son modelos que se han utilizado, que se han adaptado para ciertos diagnósticos, por ejemplo, para el trastorno de la conducta alimentaria, para el consumo y abuso de sustancias. eh, También hay que tener en cuenta que hay personas que no son candidatas para este tipo de terapia. ¿Por qué? Esa MBCT no es adecuada para todas las personas, aunque como les mencioné, es una intervención eficaz para muchas personas, porque para la mayoría, pero ciertos tipos de personalidades, ciertos casos donde no va a ser recomendable o necesita adaptaciones. Por ejemplo, en las personas que tienen un episodio depresivo grave, sin síntomas psicóticos, incluso con síntomas psicóticos, las personas con depresión mayor severa, especialmente si presentan delirios, si presentan unos síntomas psicóticos o alucinaciones, van a tener dificultades para participar en esa terapia. Entonces van a requerir primero una estabilización con tratamiento farmacológico, con tratamiento dual, con tratamiento psiquiátrico. Eh, Entonces esa terapia del mindfulness como requiere estar en el aquí, en el ahora, requiere estar presente, requiere una conciencia. Es difícil con los pacientes. eh, no, Marilyn, esta pertenece a lo que es la tercera generación, la más contextual, la tercera ola, pero como también tiene o como también trabaja algunos aspectos más centrados en el componente cognitivo, eh, esa parte de terapia cognitiva basada en el mindfulness aborda también un aspecto de la segunda ola o la segunda generación, sin adentrarse tampoco mucho, pero sí utiliza mucho a Beck, pero es de la tercera generación. Bueno, ya les mencioné la depresión, con depresión severa con síntomas psicóticos, por esa parte de los delirios donde no va a estar en el aquí, en el ahora. En personas con trastorno afectivo bipolar que estén en fase maníaca o que estén en fase depresiva severa, porque durante esos episodios maníacos la atención plena se va a intensificar en esa parte de la hiperactivación mental. Entonces, en esos estados maníacos no es recomendable en las personas que tengan un TAP donde esté en un episodio de manía, ni tampoco en el TAP depresivo grave. ¿Por qué? Porque esa introspección, de pronto, sin esa orientación adecuada, va a aumentar la desesperanza, ¿cierto?
Bueno, relacionado también con esa parte de los trastornos psicóticos que les estaba mencionando antes, en trastornos psicóticos activos, es decir, esquizofrenia, trastornos delirantes, esa práctica de mindfulness puede aumentar en los pacientes psicóticos lo que se llama la despersonalización. Entonces, la idea es que no se puedan aplicar, claro, se puede aplicar a personas que tengan un trastorno psicótico, pero que no esté activo, que esté controlado con un tratamiento farmacológico, porque realmente si el paciente no está con tratamiento farmacológico, lo que vamos a hacer es que el paciente con un trastorno psicótico activo va a tener mayor confusión. eh, Otro aspecto que también fue pues como una investigación que vi que me llamó mucho la atención es que en personas con un trauma severo, con un trastorno de estrés postraumático no tratado, ojo acá, no tratado, ya si está tratado y el paciente logra manejar sus cogniciones, maravilloso, va a ser excelente esa terapia. Pero si ya tengo un paciente que nunca jamás había ido a terapia, y quiere entonces lo primero tener una terapia cognitiva basada en el mindfulness, pero tenemos un trastorno de estrés postraumático que no esté tratado, en algunos casos, esa introspección va a desencadenar en unos recuerdos que van a tener un corte traumático, sin que la persona tenga esas herramientas para poderlos manejar. Entonces, en estos casos es más recomendable primero un enfoque de regulación emocional, un enfoque más incluso desde la primera ola, la primera generación, para trabajar la parte del trauma y luego que la persona pueda beneficiarse de la terapia cognitiva basada en el mindfulness. Mm, otro es un trastorno de ansiedad severa que tenga crisis de ansiedad paroxísticas, que tenga crisis de pánico que no sean controladas. ¿Por qué? Porque sabemos que el mindfulness implica, primero, focalizarnos en nuestras propias sensaciones del cuerpo. Ahora vamos a hacer un ejercicio del mindfulness. Entonces, claro, una persona con ansiedad intensa, una persona con ataques de pánico, para él va a ser muy abrumador. ¿Por qué? Porque va a escuchar su propia respiración, porque recuerden que la idea es también tener esa parte del sistema simpático, que eh, em, pueda escuchar sus latidos del corazón o pueda imaginarse su sangre recorriendo por el cuerpo. Entonces, claro, esto va a generar unas sensaciones físicas, lo que en personas con ansiedad, con esos ataques de pánico, con esa ansiedad paroxística, eh, pues puede ser abrumador para ellos. Entonces se recomienda primero un enfoque de regulación a nivel emocional o técnicas de exposición gradual para mejorar ese aspecto. En otras personas que no es que no se pueda, sí se puede, solo que hay que hacer una modificación, digámoslo así. En personas que tienen dificultades a nivel cognitivo que son severas, va a ser de pronto difícil para el terapeuta. ¿Por qué? Porque hay pacientes, bueno, primero con deterioro cognitivo avanzado, personas de pronto que ya estén en una demencia, en un estado demencial, o tenemos también personas con una discapacidad intelectual significativa, de discapacidad que le va a impedir de pronto el seguimiento de instrucciones, y el mindfulness es muy de seguir instrucciones. Entonces va a ser que ese beneficio del enfoque introspectivo se vea truncado porque es difícil, es difícil. Entonces la idea sí es hacer como unas adecuaciones en ese tipo de pacientes. Por ejemplo, ¿cómo hacer adecuaciones en estos casos? Eh, de pronto, con las personas que tuvieron un trauma o una ansiedad paroxística, se recomienda primero pues prácticas orientadas a esa seguridad, a esa regulación emocional antes de la introspección profunda. Y hay personas también que tienen muchas dificultades con la meditación. Entonces, utilizar de pronto ejercicios más guiados, ejercicios más de atención plena en movimiento, como caminar conscientemente, eh, hacer ejercicios de grounding. Y en casos, por ejemplo, de depresión severa, se recomienda así hacer un primero seguimiento psiquiátrico, es como lo más fundamental.
Exacto. También, si ustedes ven un cuadro negro en la mitad es porque es el chat abierto. Sí, provoca reexperimentación del trauma, porque haya, exacto, esos flashbacks. Porque cuando estamos en un estado de conciencia, el, el pensamiento de una persona que tiende o que tuvo una experiencia traumática y que no ha sido tratada o acá, que son pacientes que no lo han tratado, siempre su mente está rumiando en el mismo aspecto. Así trabajemos con el mindfulness con una persona que tuvo un trauma severo, un trauma significativo, un trastorno de estrés postraumático, su estado emocional va a estar alterado. Bueno, una pregunta. ¿Cómo influye el contexto cultural y social del paciente en la efectividad o el riesgo del uso de mindfulness como intervención terapéutica? Muy, muy buena pregunta. Y la segunda ya la voy a responder. Respondamos primero este aspecto pues como de la parte sociocultural, que es sumamente fundamental. Siempre el contexto sociocultural es muy importante. Entonces, para poder hacer un análisis, ¿cierto? De lo que son los contextos clínicos del paciente, debo ver, mirar, observar cómo es el contexto cultural, cómo es el contexto social del paciente, que sabemos que va a influir de manera tanto en la afectividad como también en esos riesgos del uso del mindfulness. Entonces, de pronto en culturas que son como muy individualistas, ¿cierto? Pues como muchas de nosotros, que somos muy occidentales, esa práctica del mindfulness es bien recibida, ¿cierto? Como una técnica de autoconocimiento y autorregulación. Pero de pronto un paciente, por ejemplo, con origen indígena latinoamericano, pues que nosotros sabemos y no podemos nunca desconocer esas raíces indígenas que nosotros tenemos, podría estar de pronto más familiarizados como con prácticas comunitarias o rituales, con que esos enfoques introspectivos e individuales. Igual siempre en la psicología debemos tener en cuenta la parte cultural del paciente. No sé si es lo que tú me estás preguntando o me estás preguntando más como un sistema de creencias, de espiritualidad, porque, por ejemplo, hay pacientes que quizás tengan un. Como sabemos que el origen del mindfulness, aunque es algo científico, como yo les mencionaba, viene desde quizás un origen muy budista, un origen muy zen, pues el mindfulness proviene de una práctica budista, ¿cierto? Obviamente, desde la versión clínica es la que se aplica, pues aún así hay pacientes con muchas creencias religiosas que son muy fuertes, muy arraigadas o muy ortodoxas sin mencionar pues ninguna religión como en especial, porque pues eso no depende de la religión, depende de más del paciente. Pero sí, por ejemplo, pacientes con Islam o pacientes como del cristianismo muy ortodoxo, pueden ser muy resistentes a la práctica porque se percibe muy aún en la actualidad como una práctica muy espiritual de otra religión. Y que de hecho fue como un diálogo que hice una vez pues estábamos en un congreso y había un sacerdote que estudió psicología. Y de hecho, él mencionaba que le encantaba la práctica del mindfulness, pero que sí veía, él no atendía pacientes, él solamente pues estudió como por conocimiento. De hecho, ya había estudiado antes teología. Y que él hablando con otros colegas de él, que también eran sacerdotes, y pues eran de pronto también leídos en el tema de las terceras generaciones, le preguntaban eso, le preguntaban, bueno, pero ¿cómo esa parte del mindfulness que actualmente es tan famosa, actualmente es tan utilizada, cómo se sale de pronto del componente clínico al componente religioso? Y él mencionaba, no, es que no es el componente religioso, no hay ningún componente religioso, es una práctica que obviamente tuvo un origen budista, pues porque el mindfulness se practica en esa parte
de la cultura, de la religión, pero que ya no se usa, se secularizó y ya se pone en una aplicación clínica. Entonces, sigue siendo a veces en esa parte cultural un tabú, si lo queremos ver así, o también puede ocurrir lo contrario, pacientes que valoran esa espiritualidad, de pronto creen que es una práctica más de espiritualidad y realmente el abordaje del mindfulness desde terapia cognitiva basada en el mindfulness es un abordaje más terapéutico. Entonces, un ejemplo, un paciente católico podría sentirse a veces incómodo, un paciente no, pues no católico no, o sea, cualquier religión que sea ortodoxo, ¿cierto? Si no se le explica bien cómo es la práctica, si no se le explica bien que realmente pues es una práctica completamente diferente a lo que es algo de la religión, que está orientada más al cambio cerebral, a la salud mental, no a una doctrina o una práctica desde el componente religioso. De hecho, pues hay muchos estigmas todavía con esa percepción de lo que hay en mindfulness. Porque a veces incluso cuando se va a aplicar esta práctica a los pacientes, a veces yo hago ese ejercicio con los pacientes y yo les pregunto, bueno, tú sabes, porque siempre les digo qué terapia vamos a utilizar. Siempre les refiero como, mira, vamos a utilizar una terapia cognitiva basada en el mindfulness. Y me dicen, pero eso es meditación. Y les digo, sí y no. Entonces, eh, ahí está como la parte cultural que sigue siendo un choque en muchos contextos, sobre todo, como les menciono, desde el componente como más religioso, ¿cierto? Bueno, y por acá veo una pregunta. Bueno, otro dato que me acabé de acordar, Celi, sobre lo que tú me dices del ámbito sociocultural o el ámbito cultural, es que a veces no se habla de ese aspecto, pero si lo queremos poner en términos entendibles, hay algo que se llama como una alfabetización emocional, ¿cierto? ¿Qué es esa, entre comillas, alfabetización emocional? Es una práctica, pues, donde las personas de pronto tienen poca familiaridad con la introspección psicológica, a veces hay personas pues, que no son conscientes de sus dificultades a nivel emocional, entonces es necesario también adaptar como el lenguaje, dar ejemplos, tener un formato como de intervención como eh, más centrados al paciente. Por ejemplo, cambiar términos como, entre comillas, rumiación o modo ser por expresiones más cotidianas, más desde lo cultural, usar metáforas de pronto culturales que sean relevantes, porque eso me pasa mucho, por ejemplo, con pacientes que van a terapia y son ya de mucho, que quizás son muy resistentes al cambio y no hay una alfabetización cultural, porque también es eso, pues de pronto nosotros que somos adultos, de pronto adultos jóvenes, tenemos más conciencia de lo que es el componente o que estamos más asociados con la parte de la salud, sea salud mental o sea salud física, pero hay otras personas que no. Entonces, eso es como importante tener esos riesgos culturales, esa parte ética o incluso el uso inapropiado del mindfulness, porque es una terapia delicada. Exacto, está más enfocada para el control de las recaídas. Los psicólogos pueden dar esta terapia de mindfulness y tener una especialización. Bueno, eso depende mucho de la legislación de cada país, ¿cierto? En Colombia, sí, en Colombia, ¿cierto? En otros países, de hecho, tienen que hacer una especialización, pero pues depende mucho como también del contexto profesional, como les mencionaba, del país, del nivel de formación que tenga el psicólogo, en mindfulness específicamente, pero sí es muy importante mencionar que si yo como psicólogo, porque el mindfulness es algo delicado, ¿cierto? Todas las terapias son algo delicadas. Mi recomendación es que a pesar de que la especialización, y eso siempre lo digo, la especialización, la maestría o el doctorado no es lo que te da a ti las herramientas como tal, te dan una base teórica, sí, obviamente, pero quien da también esas herramientas es el propio terapeuta. ¿Cómo me preparo yo? ¿Cómo leo? ¿Cómo me vuelvo más versado yo
para poder trabajar con personas, ¿cierto? Entonces siempre es tener una base sólida de conocimiento, que lo use de forma ética, sí, que lo use de forma muy profesional, pero que como tal tenga como una formación acá en Colombia específica, sí y no. Sí es recomendable, ¿cierto? Los pacientes van a buscar más una persona que tenga una formación, una especialización en terapia cognitiva basada en el mindfulness y que pues igual son intervenciones muy estructuradas, que están basadas en esa evidencia, que tienen de hecho manuales específicos. Entonces aplicarlas sin conocer bien su marco teórico, su marco práctico, teórico práctico, puede ser inadecuado o incluso riesgoso para el mismo paciente. Entonces también es como la ética profesional que cada psicólogo pues va construyendo, hasta qué punto o hasta qué límites yo puedo llegar con la terapia, ¿cierto? Entonces, importante que el psicólogo que pueda aplicarla pueda conocer el mindfulness a nivel incluso personal, formarse como un facilitador para saber cómo es esa parte de la guía práctica, y la ética profesional, que pues yo creo que esa fue la primera frase que yo les dije al inicio del diplomado, la ética profesional lo es todo. Porque sí, yo puedo ser bueno en muchas cosas de psicología, pero la terapia mindfulness bueno, en general otras terapias no basta, es decir, no basta con haber hecho un curso de introductorio o haber leído sobre mindfulness. Si uno va a utilizar esa parte de intervención clínica formal con pacientes, debemos haber entrenado y entrenado tiempo para ello. Y cuando me refiero a entrenar es leer, estar en práctica continua, saber cómo es ese funcionamiento, incluso a nivel cerebral del mindfulness, pues en general, pues tener como las competencias y analizarse como clínicos hasta qué grado o hasta qué punto podemos utilizar la práctica en el paciente. Bueno, vamos entonces bueno, estábamos acá, ya les voy a volver a compartir. Listo. Entonces, ¿para qué eh, aspectos, qué aplicaciones clínicas tiene? Pues el consumo de sustancias psicoactivas, aunque es importante combinar la práctica del mindfulness con terapias más de primera ola o más de primera generación. De hecho, vamos a hacer un ejercicio práctico con un paciente con ludopatía, mm, donde vamos a mirar cuál de las tres generaciones tenía o tiene como mayor cabida para el abordaje clínico. Entonces, el consumo de sustancias combinados, también esa práctica de tercera generación, y esa parte de la terapia cognitiva del mindfulness, combinada con la primera generación, reducir, por ejemplo, esa parte de la compulsión por el consumo de sustancias y también en los trastornos de conducta alimentaria. Entonces, entrenamiento en conciencia de la alimentación basada en el mindfulness es un programa que se creó en los años, casi ya entrando a los años 2000, para también trabajar en los pacientes, en los atracones de comida. La idea es que el paciente sea más consciente con la relación que tiene con su alimentación y que de hecho pues son programas que están enfocados a cada diagnóstico en particular, pero siempre basado en el componente del mindfulness. Otras aplicaciones, por ejemplo, es pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular post-ACV, donde ese ataque isquémico o ese ataque hemorrágico, pues obviamente va a alterar esa presión arterial. Ya sabemos que nuestra parte fisiológica y emocional eh, van muy de la mano, entonces es mejorar el estado de ánimo de los pacientes, trabajar la parte de la atención plena para rehabilitar también a los pacientes.
Gracias. Muchas gracias por ayudar. Eh, de libros, sí, y artículos también. De hecho, hay uno que no lo he logrado pues como encontrar de manera digital, pero se llama la terapia cognitiva, así se llama, la terapia cognitiva de la conciencia plena para la depresión, que es obviamente pues enfocado en la depresión. Eh, Hay otro que es el mindfulness de la psicoterapia. eh, bueno, de hecho, hay muchos, hay muchísimos. Pues hay uno que pues es una aplicación transversal del mindfulness que también me gusta bastante, como les digo, y también pues tiene como subtítulo que se llama El poder de la hora, pero eh, no los he podido pues como encontrar de forma física, pero sí son libros que se los puedo ir como recomendando si quieren ahondar un poco más. Ah, bueno, pero sí, tengo algunos artículos que les pueden funcionar, sobre todo artículos desde el componente pues como más desde desde el funcionamiento cerebral, desde cómo podría entonces ser aplicado. Vamos a ver un caso práctico. eh, Voy a ver si por acá lo subí. Antes de eso, no, ya se los voy a subir. La idea es que trabajemos en este ejercicio que les voy entonces a compartir desde las tres generaciones. Cómo las tres generaciones entonces eh, nos dan una respuesta, muchas de ellas, a lo que es la intervención de, pues, de cognitivo-conductual en un caso de ludopatía. Se los voy a subir. La idea es entonces que lo lean, que lo trabajemos, para que podamos entonces ya luego de que lo estemos trabajando, dar una respuesta a cuál de las tres generaciones, de las tres olas o de los tres momentos o modelos teóricos se ajusta mejor al caso de ludopatía, que de hecho creo que fue como una pregunta puntual que me habían hecho hace poco. Deme en un momento, yo se los comparto. Este es el que les acabo de mandar al chat, es esto. Es una aproximación de cómo entonces puede ser un abordaje terapéutico desde la primera generación, desde la segunda generación y desde la tercera generación. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes, basándonos en las tres generaciones que nosotros ya vimos, podamos, es este mismo que les estoy mostrando, podamos hacer
un análisis desde qué modelo, con esas tres generaciones, con este caso, pues como de un paciente con ludopatía, se va a ajustar mejor, a qué generación se ajusta mejor. Entonces vamos a dar una lectura en ese descanso que nosotros tenemos. Fue el mismo que les compartí al chat, está en el chat, es este mismo. La idea es que lo vayan leyendo, lo vayan trabajando para que ya cuando entremos de descanso, demos por cierre a este modelo para entrar a las prácticas, a las técnicas y saber que también no en todos los diagnósticos, sino en todos los casos sirven todas las aproximaciones conductuales. Vamos a ir a nuestro descanso y ya dentro de unos minutos regresamos para hacer un análisis de esta parte. Bueno, estábamos leyendo esta parte de aproximaciones conductuales. Espero que también les haya dado pues como un tiempo prudente para poder descansar. La idea es entonces hacer un análisis de este caso. Es un caso entonces, como vimos, de ludopatía. Deme en un momento, eh, comparto la pantalla del caso. Este era entonces el documento que estábamos leyendo, es un documento realmente amplio. Eh, Vamos entonces a analizar caso por caso. Acá entonces está la introducción. Es un caso, pues realmente es muy interesante. Es un artículo donde analiza cómo es la ludopatía desde esos tres enfoques que vimos, desde los tres modelos, la primera, la segunda y la tercera generación, y explica también cómo esa conducta de juego compulsivo puede entenderse y puede tratarse desde varias perspectivas. Pues ya sabemos que esa primera generación se basa en el condicionamiento clásico, en ese condicionamiento operante, que propone también eso, pues una modificación de la conducta en este caso ludopática, es decir, de la conducta más de juego, y que también dentro de la primera generación hay castigos y un control de impulsos, ¿cierto? La segunda generación entonces veíamos entonces que hay algo que es integral desde lo cognitivo, desde lo conductual, y que nos sugiere que son esos pensamientos irracionales los que, en este caso de la adicción, van a reforzar la adicción, la conducta de adicción, y la idea es buscar reestructurarlos. Y desde la tercera generación, que es un enfoque más contextual, la idea acá es enfocarnos en una intervención desde la aceptación del problema, ¿cierto? En lugar de eliminar solamente una conducta. Entonces, vamos a analizar caso a caso. Vamos a empezar por esa parte de la primera generación. Esa era como una pequeña introducción. Entonces acá nos mencionaba que existían diferentes abordajes, en este caso tres, y acá empieza lo que es el componente de la primera ola. Cuando hablamos de la ludopatía, desde la perspectiva del conductismo clásico, del conductismo operante, hablamos que pues está basada en los principios de Pablo, ¿cierto? Condicionamiento clásico, condicionamiento operante más skinneriano, y que entendemos esa ludopatía como un comportamiento que es aprendido y que se va a ir reforzando inminentemente por esas ganancias ocasionales que pueden aparecer en la ludopatía, en el comportamiento ludopático, y que realmente eso es lo que mantiene la conducta adictiva. Entonces, que para modificar la conducta ludopática en los pacientes, la idea es
modificar el comportamiento. Recuerden que la primera generación solo se basa en, en el comportamiento del ser humano, ¿cierto? Del paciente. Entonces, la idea era acá, con técnicas como la extinción, que era esa eliminación de los refuerzos que mantienen la conducta, el refuerzo diferencial, que la idea entonces acá, con el refuerzo diferencial que está un poco más abajo, ya antes de pasar a la segunda ola, la segunda generación, es reforzar esas conductas alternativas a ese juego ludopático. El castigo sería implementar esas consecuencias negativas en el paciente para reducir esa frecuencia en el juego, en esas apuestas que tienen los pacientes y un control de esfínteres. Perdón, un control de estímulos, perdón, que es modificar el ambiente para evitar situaciones para que puedan fomentar el juego. Entonces, sí, es decir, la primera generación sí nos da una respuesta, pero digamos que ignora esos procesos cognitivos y solo se va a centrar en los procesos a nivel conductual. Entonces, ahí es donde está de pronto el análisis. Pues una de las principales ventajas de este enfoque es una base experimental que es muy sólida, que es muy efectivo para modificar esas conductas específicas, pero que la limitante es que no aborda esos factores cognitivos, ni tampoco esos factores emocionales que están subyacentes. Lo que va entonces a llevar, claro, a que el paciente tenga recaídas, a que la persona no pueda desarrollar esas estrategias de lo que es el paciente. Claudia, no, este es el mismo documento que les pasé, no es la diapositiva, es el documento que ya ustedes estaban leyendo. Exacto, exacto, está en el PDF que les compartí. Bueno, y que la segunda generación es una terapia, como ya vimos, más cognitivo-conductual, donde son esas segundas olas, donde ya incorpora el papel de los pensamientos, sería entonces este aspecto, aquí ya inicia la segunda ola, y eh, ya sí tiene un papel relevante esos pensamientos, ya están las creencias en la conducta adictiva, ya ese enfoque se va a centrar en cómo esas creencias irracionales y esas distorsiones cognitivas pueden alimentar la ludopatía. Y los enfoques claves acá dentro de esta generación son, primero, el aspecto de Ellis con la TREC, que va a explicar la ludopatía, que no es causada por el juego en sí, sino más bien por esos pensamientos que son irracionales. Por ejemplo, si sigo apostando, entonces recuperaré lo perdido, por ejemplo, y es un pensamiento muy frecuente en las personas que tienen un comportamiento ludopático, donde esa parte de los pensamientos irracionales se activan, de ese aspecto de decir, bueno, perdí en este juego, pero en el próximo juego voy a recuperar todo. Entonces, claro, el tratamiento se va a enfocar en que el paciente pueda identificar, pueda modificar esos pensamientos que les acabo de mencionar mediante esa reestructuración cognitiva. Y eh, eso con ELIS, si lo vamos a ver desde Beck, nos vamos a centrar en detectar esas distorsiones cognitivas y esos esquemas mentales que ya habíamos mencionado como desadaptativos. Entonces, por ejemplo, un jugador patológico puede tener un esquema de baja tolerancia a la frustración, lo que le va a seguir llevando al tema de acusar. Entonces, hay unas técnicas muy utilizadas. Primero, entonces, es una identificación de un cambio de esos pensamientos automáticos que son percibidos como negativos, un entrenamiento también en el paciente en habilidades de afrontamiento, técnicas de autocontrol y relajación. Realmente este enfoque de lo que es la segunda generación muestra o ha mostrado ser muy bueno, ser muy eficaz, que de hecho acá también en el documento lo menciona, en esa reducción del juego compulsivo, con tasas de hecho de éxito muy altas, un 80%, eh, y es importante entonces tener en cuenta que también en la ludopatía hay recaídas que debemos tener en cuenta.
Vamos antes de ver a esa parte de la tercera generación, lo que es el comportamiento ludopático. Pues la ludopatía también es un componente de adicción, ¿cierto? Es importante, entonces, desde la TCC se debe abordar con mucha delicadeza. Es una actividad del ser humano natural que nos ayuda a vivir. Un poco lo que es la ludopatía, ahora veamos lo que es o lo que son las terapias de tercera generación en esta parte de la adicción al juego. Entonces, en la tercera generación, que ya sabemos que son terapias pues más contextuales, terapias de aceptación, pues sabemos que es una evolución de esas terapias conductuales y que ya introducen un enfoque de pronto más flexible, un enfoque más basado en la aceptación del problema del paciente, en lugar de pronto solamente de eliminar la conducta, que en este caso es una conducta de juego, un juego compulsivo, de manera directa. De pronto esas terceras generaciones no van a cambiar esos pensamientos o no van a evitar ese malestar emocional que tiene el paciente cuando ya ha apostado todo y lo ha perdido todo, sino modificar más bien esa relación del paciente con sus experiencias internas, ¿cierto? Entonces las primeras terapias de esa generación, que fueron las que vimos, esa parte de la ACT que busca que el paciente acepte sus pensamientos, que el paciente acepte sus emociones, pero que no los suprima, que no intente suprimirlos. Entonces, solo nos vamos a enfocar en esa parte de los valores personales para guiar la conducta. Y en el caso de la última parte que vimos, que fue una terapia cognitiva basada en el mindfulness, que ayuda pues a que el paciente desarrolle una conciencia plena, una conciencia sobre sus impulsos, a que aprenda también a que observe sin reaccionar impulsivamente, pues de pronto van a estar limitadas. ¿Por qué? Porque en el caso de la ludopatía, esa terapia de tercera generación lo que haría es que el paciente sí reflexione sobre el impacto del juego en su vida. Ya vimos las metáforas, vimos las experiencias los ejercicios experienciales, pero que no se va a centrar en lo que queremos, eliminar la conducta de inmediato, sino que va a ayudar em, al paciente más bien como a vivir con el malestar, ¿cierto? La idea es que el paciente tenga un cambio, tenga una buena intervención, entonces por eso de pronto la principal ventaja de lo que son las terapias o lo que dice el artículo es que cada generación obviamente tiene terapias conductuales, terapias cognitivas y terapias más contextuales que han aportado muchas herramientas valiosas para trabajar la ludopatía y para trabajar otros aspectos, pero que ninguna es completamente efectiva por sí sola. La idea es que, la idea en este caso es, por ejemplo, que la segunda generación, con ese papel de los pensamientos, con ese papel de las creencias, nos pueda dar, obviamente, pues un enfoque mucho mejor para el paciente ludopata. Y que pues también puede ser bueno para evitar recaídas, pero que en este caso también es la primera generación. ¿Para qué? Para modificar la conducta sin ignorar esos aspectos cognitivos y emocionales, vincularlo entonces con lo que sería la segunda, perdón, la segunda generación. Entonces, son aspectos a tener en cuenta en diferentes eh, aspectos a nivel emocional.
Veamos un resumen de lo que es cada modelo para ya pasar a las... Bueno, vamos a trabajar de pues esa parte de lo que son las técnicas. Es importante primero comprender muy bien lo que son los modelos, que de allí entonces se despliegan las técnicas en terapia cognitivo-conductual. Iniciemos con unas, primero, las primeras son esas técnicas conductuales, están basadas en la primera ola, la primera generación de terapias, que son técnicas principalmente operantes. Esas técnicas de intervención basadas en el condicionamiento operante, que recuerden que es muy de la primera generación, es uno de los pilares básicos en lo que es la terapia. Es decir, a pesar de que ha tenido ya tiempo en el sistema de terapia cognitivo-conductual, que como vimos en esa parte de la historia desde que se inició fue modificación conductual, pues se han mantenido hasta la actualidad. Obviamente han tenido sus modificaciones, siguen estando plenamente vigentes, se han de hecho construido como un cuerpo alrededor de ellas, un cuerpo de procedimientos que son altamente eficaces. De hecho, es un elemento muy frecuente en los programas de tratamiento a nivel cognitivo-conductual y que pues sigue siendo un ingrediente fundamental. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos? Esta parte ya lo habíamos revisado, lo que es Skinner. eh, es importante entonces mencionar que hay unos principios básicos, pues mencionar y recordar lo que son los principios básicos en, en la relación de lo que son las conductas y que también el ambiente juega un papel importante. Ya hemos hablado de lo que es el reforzamiento, donde entonces hay una presencia de un estímulo positivo o una retirada de un estímulo negativo, que hay reforzamiento positivo, negativo, lo mismo en el castigo, un castigo positivo negativo, que cuando es negativo es que se retira algo que le gusta al paciente o cuando es positivo es porque se ingresa algo que no quiere para emitir una conducta, para generar que la conducta se dé. Pero también está la extinción entonces es una atenuación, es dejar de reforzar la conducta para que se pueda generalizar. Las técnicas operantes se van a dividir en una que es el incremento y el mantenimiento de conductas, otra la eliminación de conductas y otra la, la parte más como de adquisición de conductas que son nuevas para el paciente. Vamos a ver primero esta parte de incremento de conductas y el mantenimiento de conductas. Entonces, es un procedimiento por excelencia, ¿cierto? Ya sabemos, esa parte del refuerzo es importante tenerlo en cuenta, pero más allá de tener en cuenta lo que es el refuerzo, que sabemos que es un proceso de aprendizaje, que tiene que ver con un aumento en esa probabilidad de la conducta, también tenemos otro aspecto y es el reforzamiento. El reforzamiento, recordemos que es un proceso o más bien un procedimiento donde las consecuencias producen el aprendizaje. Es decir, las consecuencias es lo que va a aumentar la probabilidad de ocurrencia de la conducta y que es un procedimiento pues, que se lleva a cabo de dos formas, introduciendo un estímulo placentero, que ya sabemos que es un refuerzo positivo, o la retirada de, de los estímulos aversivos para los pacientes. Y que también está el reforzador, que el reforzador es un estímulo concreto, que es, pues, que puede ser algo tangible, algo simbólico, que se utiliza de hecho pues como para hacer que se produzca ese reforzamiento positivo o negativo. De hecho, son dos principios, el reforzador, el reforzamiento y este que les estoy mostrando en la pantalla, que es el refuerzo, para que, o las bases o los principios en los que se van a sustentar todas las técnicas operantes, ¿cierto? Que van entonces a diferir en función más bien del tipo de efecto conductual que se quiera trabajar. El reforzamiento positivo ya lo habíamos hablado, ¿cierto?
Importante mencionar que es que el refuerzo positivo no es sinónimo de premio o no es sinónimo de recompensa, se habla así en un sentido pues como para hacer un símil, pero que no son lo mismo. ¿Por qué? Porque para que podamos hablar de un reforzamiento, nosotros necesitamos que se incremente la conducta y no necesariamente con un premio hay un incremento de la conducta. Tú puedes ganar un premio y pues la conducta de pronto no se va a modificar. Entonces, claro, cuando ya el paciente, cuando ya la persona sabe que, que el refuerzo, no el premio, sino que el refuerzo es lo que va a aumentar la frecuencia de su conducta, lo va a hacer con más frecuencia. Entonces, a la cuestión de pronto de si un determinado premio es un reforzador positivo, solo de pronto se puede responder de un modo empírico, es decir, cuando se comprueba realmente que, que ese reforzador positivo trae un aumento de la conducta, pues de la conducta, ¿cierto? O la aparición de la conducta. Hay que tener presente algo, y es que no todos los estímulos son igualmente reforzadores o no todos los estímulos son igualmente gratificantes para todas las personas. Por ejemplo, no a todos los niños les gustan los chocolates. Ni siquiera cuando a los niños les gustan los chocolates, los quieren en todos los momentos, en todas las circunstancias, pues puede que hoy quiera y mañana no, o que mañana no le apetezca el chocolate. Entonces hay que tener en cuenta qué tipo de reforzador se va a usar, que no sea visto como un premio, ¿cierto? Y que tampoco genere como una conducta de hostigamiento en el paciente. Es muy importante, sí, observar esos efectos que genera ese estímulo agradable o ese estímulo placentero al paciente sobre la conducta, para ya poder empezar a reafirmar qué tipos de reforzadores hay. Vamos a ver una pequeña introducción de lo que son esos tipos de, de refuerzos, de refuerzos positivos. De hecho, hay eh, tangibles, condicionados, incondicionados, reforzadores de tipo social. Vamos a ver algunos de ellos. Hablemos de los tipos de reforzadores. Este primero son reforzadores primarios o reforzadores que son incondicionados. Por lo regular, pues por lo general, este tipo de reforzadores están más bien asociados con un factor de, de lo que son estímulos que satisfacen a la persona desde las necesidades biológicas básicas, ¿cierto? Es decir, son innatos, no requieren un aprendizaje para ser efectivos. Muchas veces este tipo de reforzadores es como, por ejemplo, la comida, el agua, el calor, el invierno, el contacto físico, pero entonces acá es donde va la situación. Una persona no siempre va a querer una hamburguesa como reforzador, una persona no siempre va a tener hambre, entonces la comida sí opera como reforzador potente, pero pues no siempre se va a ver generalizado. Esa es la idea con los reforzadores, que se generalice la conducta. Tenemos otro tipo de reforzadores, que son los secundarios o que ya se van a llamar condicionados. ¿Por qué? Son condicionados porque son estímulos que adquieren un valor reforzante a través del aprendizaje, a través de esa parte de la asociación de esos mismos reforzadores primarios. Entonces, un ejemplo, un reforzador secundario es que, por ejemplo, el dinero, ¿cierto? El dinero o los elogios se vuelven estímulos secundarios. Yo no necesito un elogio para vivir, de pronto no necesito el dinero para vivir, pero sí con ello compro el sustento básico de que es el alimento. Entonces son estímulos que van adquiriendo su valor reforzante a través de la asociación
a través del aprendizaje con esos mismos reforzadores primarios, entonces el dinero pues no tiene un valor biológico en sí, ¿cierto? Pero sí se asocia con la compra de comida, con la compra de bebida o con el refugio, con techo. Y pues también pueden ser los elogios, porque son calificaciones escolares o una felicitación de un adulto significativo para un niño y pues con premios también simbólicos. Tenemos otros que también debemos tener cuidado con ellos y son los reforzadores tangibles. ¿Por qué les digo que debemos tener cuidado con ellos? Porque son reforzadores que tienen que ver más con ese componente de los materiales, entonces, pues, los juguetes, la ropa, los aparatos, pues, los juguetes electrónicos o las pantallas electrónicas, y la idea es que tampoco se vuelvan como si tú haces la tarea, entonces yo te dejo ver televisión, porque pues no es la idea, ¿cierto? La idea es que el niño haga las cosas porque, o que el niño comprenda que debe hacer las cosas, más no porque ahí sí sería esa parte del premio. También tenemos los reforzadores sociales, bueno, y que también los reforzadores tangibles, pues son medallas, son como por ejemplo pegatinas, que es muy usado en la economía de fichas que vamos a ver. Y en los reforzadores sociales son los que de hecho provienen de otras personas, refuerzan la conducta a través de esas interacciones sociales con los demás. Entonces acá está el elogio por sí mismo, la sonrisa, un reconocimiento, un abrazo, una aprobación verbal y son muy generalizables. Y tenemos unas actividades como actividades reforzadoras o actividades reforzantes, entonces son esas que la persona considera placentera y que se usa como recompensa. Un ejemplo, pues jugar, un ejemplo así a quemarropa, jugar videojuegos después de hacer la tarea o salir con amigos después de completar un proyecto laboral. Pero también tenemos acciones sencillas, entonces un ejemplo, pues para aumentar la frecuencia de las actividades. Recoger el cuarto antes de merendar, ¿cierto? Entonces siempre vas a recoger el cuarto antes de merendar. Ponerse un cinturón de seguridad antes de conectar, por ejemplo, no sé, el Spotify. Entonces, de hecho, es un principio que fue el principio de Primac. Primac, entonces, es quien nos dice que si existen dos respuestas en ese repertorio de la persona, una de ellas tiene más alta probabilidad, por ejemplo, acá, pues la de más alta probabilidad es merendar, y otra con baja, que es recoger el cuarto, se puede utilizar esa primera para impulsar la segunda. De hecho, es un experimento que es el experimento de Prima. Eh, bueno, vamos a dejar la clase acá. Recuerden que mañana entonces también tenemos clase a las 9 de la mañana. Mañana entonces daremos espacio a algunas preguntas. Recuerden descansar, traten de descansar bien para que mañana podamos terminar la jornada de manera exitosa. Espero que estén muy bien. Recuerden que las clases también las pueden ver grabadas y mañana nos veremos. Que estén muy bien. Chao.